valga la pena mirar. ¿Cómo se llama el tema? Ahí está. Israel. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasó? A Israel en el reino milenial. Oiga, esto es importante, ¿no? Es un estudio. Y a los estudios se les da seguimiento. Uno insiste, insiste hasta que se va quedando. Se va quedando. El estudio, pues, haciendo. ¿Se acuerdan ustedes que la primera entrega acerca del reino milenial o del milenio, de qué hablamos? ¿Quién se acuerda? ¿Ya se les olvidó? Hablamos que el milenio o el reino milenial tiene un propósito de parte de Dios. Y el propósito de Dios es cumplirle a su pueblo Israel las promesas. Dios le hizo promesas a su pueblo, pero comenzó con Abraham. ¿Se acuerda que hablamos de los pactos? Del pacto abrámico. Cuando Dios le promete a Abraham, mira, esta tierra es tuya y será de tu descendencia. Luego vino el pacto de Dios con David. Cuando Dios le dice a David, de ti, de tu descendencia, de tus lomos, de tu sangre, va a nacer el que será rey. Y se sentará en el trono tuyo, refiriéndose a Jesús. Y eso pues lo confirmó el profeta Gabriel cuando le dijo a la Virgen María que el ser que iba a nacer iba a ser rey en el trono de David, ¿no? Entonces, los pactos de Dios con Israel se cumplen en el milenio. Allí se cumplen, y Dios les cumple, ¿no? Luego hubo otro pacto de Dios se llama el pacto palestino, donde le promete a su pueblo, a Israel, que la tierra, esa tierra, que donde viven o donde están no es toda, no está completa. Él se las iba a dar a ellos, pero ¿cuándo? En el tiempo del reino milenial, ¿no? Hoy Israel ahí está estrecho, es una fajita así nomás, que comparte el territorio con Palestina, ¿no? Dicho sea de paso, que viven en un pleito eterno. Desde que la ONU le repartió un pedazo a cada uno. Pero cuando Cristo reine, pues se va a arreglar ese problema. Y luego dijimos que Dios cumplirá con Israel el nuevo pacto, donde Dios se compromete que cambiará el corazón de su pueblo. Tendrán un nuevo corazón, ¿no? Y de ese nuevo pacto también nosotros tomamos una tajadita para nosotros, ¿no? Esa fue la primera entrega de la que hablamos acerca del reino milenial. Para aquellos que no están bien empapados, significa que Jesucristo va a reinar aquí en la tierra 1000 años. Hay un orden cronológico de acontecimientos. Es necesario, eso les he dicho a ustedes, procuren ustedes tenerlo en mente, ¿no? Actualmente estamos nosotros esperando el arrebatamiento de la iglesia, el traslado. Esa es la esperanza gloriosa. Y pendiente de lo que dijo Jesús, de los acontecimientos que ocurrirán antes, o que ya están ocurriendo, ¿no? Pero después que la iglesia se haya ido al cielo, ¿qué sigue? Aquí en la tierra. El periodo de 7 años conocido como la tribulación y gran tribulación. En ese periodo va a reinar un personaje nefasto que se le llama el anticristo, hijo de Satanás según Apocalipsis 13, porque Satán, el dragón menciona ahí, le da el trono y le da autoridad, le da el poder, ¿no? Entonces, el reino del anticristo en esos 7 años será terrible. Termina ese periodo terrible de la tribulación y gran tribulación con un acontecimiento tremendo, ¿no? Por el lado del anticristo, la guerra o la batalla de Armagedón, la gran batalla, ¿no? Pero por el lado de Dios,
concluye que Jesús viene a la tierra y allí no hay que confundirse. Él no viene a traer la iglesia porque ya se la ha llevado. Él viene a reinar aquí a la tierra. Entonces es necesario ubicarnos de ahí de manera retrospectiva para atrás. Bueno, pero Él viene a reinar, sí, Él viene a reinar. Pero antes de venir a reinar aquí a la tierra, ¿qué pasó? En el cielo. En el cielo ocurrió algo, las bodas. Él se casó con la iglesia en el cielo. Cuando ya viene a la tierra, viene con su esposa amada, la iglesia. Pero antes de las bodas, ¿qué fue lo que sucedió en el cielo? El tribunal de Cristo, donde todos, la iglesia, vamos a recibir la recompensa de nuestro trabajo. El tribunal de Cristo. Pero antes del tribunal de Cristo, ¿qué fue lo que sucedió? El traslado de la iglesia de manera simultánea con la resurrección de los santos. Ese es el evento inmediato que estamos esperando. El traslado y la resurrección. Mire el orden, qué bonito. Nos vamos con Cristo. Resucitamos si es que estemos muertos en las tumbas. Nuestros cuerpos serían transformados si estemos vivos. Y nos vamos. Al llegar allá, ¿cuál es el evento inmediato después que nos llegamos? Repítalo. El tribunal de Cristo, para recibir los galardones, la recompensa, los premios, las coronas. Y después de eso, ¿qué sucede en el cielo? La boda del Cordero. Y después de las bodas, ¿qué sucede? Jesucristo retorna a la tierra, viene a la tierra. Y eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y durante todo eso que sucede en el cielo, ¿qué sucede aquí en la tierra? 7 años. A la tribulación y gran tribulación. Y el anticristo a la cabeza, ¿no? Es bueno manejar cronológicamente estos acontecimientos. Pero al terminar la gran tribulación, con la gran batalla de Armagedón y con la venida de Cristo a la tierra, que no hay que confundir. Primero, la venida de Cristo a traer la iglesia. Nos vamos. Estamos pensando, hemos creído y lo hemos predicado que esa se le llama el arrebatamiento, algunos le llaman rapto, donde nadie está percibido que viene porque no va a ser visto. Pero su amada iglesia, mire, se levanta. No confundamos este evento con la venida, cuando Él viene en Apocalipsis 19 y pone sus santos pies aquí en los Montes de los Olivos. Ya eso es físicamente, corporalmente, Él desciende. ¿Estamos? Y ahí pues comienza el milenio, que se le llama el reino milenial o el milenio. Hablando del milenio, dijimos que la razón, el propósito de Dios es cumplirle a su pueblo las promesas. Lo que se le prometió a Abraham, se le prometió a David, se le prometió al pueblo y el nuevo pacto. Pero luego en la segunda entrega, sobre este gran tema del reino milenial, vimos, ¿se acuerdan ustedes? Eso está fresquito. Satanás en el milenio. Yo no sé si le puso atención a eso. Ahora, en ese tema les hablé yo primero de la rebelión de Satanás por los siglos, de Adán para atrás, allá. Después que el Padre creó todas las cosas en el cielo, vimos la rebelión de Satanás en el cielo. Pero además de eso, ¿qué más pasó? Satanás, óigame, hizo una barbaridad en el jardín del Edén cuando engañó a Eva. Y por consecuencia, Adán pecó. Y como el pecado se transmitió como una enfermedad a toda la humanidad, ¿no? Pero después vimos el rol de Satanás en el periodo del anticristo. Fíjense que Satán no ha descansado. Y yo siempre les he dicho a los estudiantes, muy poco se habla del plan malévolo, perverso de Satán. Jesús lo descubrió y dijo, vino ¿a qué? A matar, a robar, a destruir. Ese tipo no descansa. Y tiene millones y millones y millones de demonios
que están, miren, en los aires y tienen a miles de gente, millones mejor dicho, atrapados. Entonces es necesario conocer todo eso. Todo lo que ha hecho Satán desde que engañó a Eva hasta esta fecha. Y que Pablo le llama el siglo malo. Pero ahora vemos a Satán, eso lo vimos ya en la tribulación, cuál fue su rol, ¿no? Junto al anticristo, que es su hijo, y al falso profeta. Eso ya lo estudiamos, todas las barbaridades, las matanzas. Terrible, ¿no? Ahora, pero por último, pues lo vimos a Satán en el milenio. Cómo Jesús tuvo que apresarlo, oiga, encadenarlo, para gobernar Cristo aquí en la tierra. Esto es futuro, para gobernar sin la influencia satánica, porque esa es la verdad, la influencia satánica, ¿no? Peligrosa, ¿no? Entonces lo encadena y va a estar ahí por 1000 años. Ahora, claro, cuando terminan los 1000 años, dijimos eso, ya lo vimos, es suelto, pero él no sale, ¿verdad? No sale un angelito, ¿verdad? No, como que sale más furioso. Y mire, comenzó a influenciar en las mentes de los millones y millones de habitantes del planeta, comenzando por Gog y Magog, que dicen los estudiosos que se refiere a Rusia. Podría ser, ¿no? Independientemente de donde sea. Comienza a minar en la mente a la gente. Y toda esa gente se rebela contra el gobierno de Cristo, contra el mismo Cristo, contra el gobierno de Cristo, contra los que están gobernando con Cristo y aún con la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué hace Dios el Padre? Como quien dice, ya basta. Hizo que descendiera fuego del cielo y todos los revoltosos los consumió. Y a Satán, mire, yo creo que este trabajo de Miguel va a ser duro. Lo mandó a echar de una vez por todas al lago de fuego. ¿Quiénes lo estaban esperando en el lago de fuego? El anticristo y el falso profeta. Ya el Señor los había capturado allá en el final del capítulo 19. Y allá le dan la bienvenida. Cuando Satán llega, ahora ya es Satán, el anticristo y el falso profeta. Pero ¿quiénes más? Todos los demonios, chiquitos y grandotes, oiga, van a estar ahí con él. Actualmente ya andan sueltos, haciendo estragos, pero van a estar ahí, ¿no? Bendito el Altísimo, ¿no? Pero ¿quiénes más? También la muerte va a ser echada ahí, ¿no? El Hades creemos que es un ángel, que es el que cuida el mismo infierno, ¿no? Que tiene a su cargo el infierno, ¿no? Y finalmente, todos los incrédulos, las personas que nunca quisieron recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor, que nunca quisieron volver, reconciliarse, siguieron en su pecado. Entonces, allá lo dice 21:8 de Apocalipsis. Y los incrédulos, y los cobardes, y los fornicarios, y los adúlteros, y los homicidas, y los mentirosos, y los hechiceros, toda esta gente será lanzada al lago de fuego. Ahí termina. Porque ahí donde termina el capítulo 20, comienza el capítulo 21 con el nuevo mundo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Es otro gran tema, ¿no? Pues hoy, como estamos en el milenio, hoy el tema es Israel. Israel, ¿dónde? Israel en el milenio, ¿no? Y esto es importante que tenemos que verlo, ¿no? En esto quiero compartirles por lo menos 3 pensamientos. El primero son los juicios de Dios antes y después del reino milenial. Hay 4 juicios y los vamos a ver ya. El segundo pensamiento es el juicio de Dios propiamente contra Israel. Dios va a hacer juicio contra ese pueblo. Y el tercer pensamiento es la restauración de Israel. Israel va a ser restaurado allá en el reino milenial. Comencemos entonces leyendo en Isaías 43, versículos 5 al 7 y Jeremías 12:15. 2 versículos. No es que hay más, pero no tenemos mucho espacio para todo esto, ¿no? Me pone la primera cita y la segunda, hermano amado, y la vamos a leer. ¿Qué dice allí? Isaías 43. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré
tu generación, y del occidente te recogeré. Dios le está diciendo esto a su pueblo Israel de manera profética. Esto no se ha cumplido, se va a cumplir en el reino milenial. Mire qué bonito. Dice allá Isaías 43, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos. ¡Qué bonito! Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. El Señor los va a recoger en su propia tierra, ¿no? Ahora, eso es lo que dice Isaías. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. No sé si había otra porción ahí, era Jeremías 12:15. Vamos a ver. No, Jeremías 12:15, ¿no? Porque ahí han puesto Ezequiel, ¿no? Pero bien, quiero que, ahí despuesito lo leemos, quiero que ore conmigo, ¿no? Porque aquí nosotros no solo aprendemos, sino que reflexionamos. Dios amó a su pueblo y lo ama. Y cuando le dijo en Jeremías, con amor eterno te he amado, Dios se lo está demostrando. Ore conmigo, diga: mi Señor, soberano, grande, tú eres Dios, tú eres maravilloso, mi Señor. Te alabamos, te exaltamos y te suplicamos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos del entendimiento y nos enseñe. Espíritu divino, Espíritu Santo de Dios, enséñanos. Abre nuestros ojos, mi Padre. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Y decimos amén. Ahí tenemos a Jeremías 12:15. Y después que los haya arrancado, dice el Señor, de donde estén, ¿verdad? Volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y a cada cual a su tierra. Israel está disperso. Yo no sé, me gustaría saber el dato. ¿Cuántos judíos, dice la gente, cuántos israelitas habrán en los Estados Unidos? Dicen que es el país donde está más poblado de israelitas. ¿Cuántos habrán en Europa? Son millones, ¿no? Y bueno, pues los pocos que están ahí en su tierra, ¿no? El Señor en el milenio, en su reino milenial, Cristo Jesús los va a recoger de toda la tierra. Es su pueblo, ¿no? Es maravilloso. Pero antes que eso suceda, es necesario que nosotros conozcamos que Dios habla de hacer juicio. Y existen 4 juicios que debemos nosotros tenerlos en mente. 4 juicios. Los primeros 2 juicios se hacen o se realizan más bien antes del milenio, antes de los 1000 años. Hay 2 juicios que ya lo vamos a ver. Y los otros 2 juicios se van a realizar después que se hayan cumplido los 1000 años de gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos primeros 2 juicios? Antes. El primer juicio que se da antes de que comience el milenio es el juicio contra Israel. Sí, si Dios los va a sentar en el banquillo. ¿Qué aprendemos nosotros de eso? Que no hemos leído que nosotros, cuando se celebre el tribunal de Cristo, dice que el Señor va a celebrar el tribunal de Cristo con nosotros para, oiga, recompensarnos por lo bueno o lo malo que hicimos estando en el cuerpo. Esa es la iglesia. Pero en cuanto a Israel, el Señor va a hacer un juicio contra ellos. Ya lo vamos a explicar más. Pero luego habrá otro juicio antes del milenio, y es a las naciones, al mundo entero. Dios tendrá que hacer juicio a la gente, a las naciones, ¿no? Se sabe de que se han empachado contra Israel mucha gente, ¿no? Algunas naciones. Ahora, después que pasen los 1000 años, habrán otros 2 juicios. ¿Cuáles son? El juicio contra los ángeles caídos. Es decir, cuando Satán fue echado a la tierra y se trajo una gran cantidad de ángeles, dice Judas, versículo 6, porque ahí es un capítulo único, ¿no? Dice Judas, versículo 6,
me gustaría que pongamos ese versículo si pueden. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Los ángeles que se vinieron con Satán no guardaron su rango, su dignidad, su fidelidad, su lealtad a Dios, a su Creador, a su Padre Creador. ¿Qué pasó con los ángeles que no guardaron su dignidad? Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado. ¿Dónde los tiene Dios guardaditos? Bajo oscuridad. Oiga, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Va a haber un momento en que todos estos que se vinieron con Satán van a ser enjuiciados, y ahí pues los va a mandar a echar el Señor al lago de fuego. Bueno, pero el otro juicio después del milenio es el gran juicio del trono blanco, donde Jesús se sienta en su trono y se abren las puertas del infierno. Oiga, del infierno, no dije del lago de fuego, del infierno. Y delante de él estarán millones y millones y millones y millones de almas de todos los siglos para oír la sentencia final. Aquí hay una discusión teológica, ¿no? No es bueno casarse solo con una idea, ¿no? Y aquí nadie me mueve. No, tranquilo, tenga dieta, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de teólogos que sostienen que todos los que aparezcan ahí, oiga, todos, delante del juicio del gran trono blanco, todos van a ir redondito al lago de fuego. Es una posición. Podría ser así. Pero la otra posición tiene un poquito de lógica. Dice, pero es que ahí Jesús va a tener el libro de la conciencia, el libro de las obras y el libro de la vida. Y como ahí dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pobrecito, el que no se halló inscrito, será lanzado al lago de fuego. Entonces, el finado Toniel Ríos Paredes tenía un principio teológico, que cuando dice así, y el que no se halló inscrito, decía el viejito, entonces algunos se van a hallar inscritos. Allá también hizo la misma aplicación cuando Eva, y tendrás tus hijos con dolor. Dijo el finado Toniel, quiere decir, dijo, que antes había tenido hijos sin dolor. Pero son especulaciones teológicas que hay que escucharlas. Alguna razón tienen estos santos hombres de Dios, ¿no? Entonces, las dos corrientes, o se van todos al lago de fuego, o algunos que se hayan inscritos no van a ir. Casi no predicamos eso porque entonces puede decir aquel muchacho o aquella muchacha, ¿verdad? Entonces se puede. Me voy en el último vagón, no. Procuremos ser fieles. Oye, bueno, dice amén. ¿Cuántos juicios le dije que eran? 4. Ya le expliqué. Pero quedémonos entonces con el juicio de Dios contra Israel. Dice Romanos 9:6 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren lo que dice Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Va a haber un juicio contra ese pueblo. Que quede claro que no es contra los israelitas que estén muertos o que sean resucitados, más bien resucitados. ¿Por qué? Porque los israelitas van a resucitar cuando Cristo venga y ponga sus pies en el monte de los olivos. Para ellos los resucitados no cuentan. No es para los vivos, los que tienen cuerpo, ¿verdad? Y que van a entrar al milenio vivos, vivitos, pero antes van a juicio. Ahora, ¿qué sucede con este juicio? ¿Dónde va a ser este juicio? Aquí en la tierra. Probablemente allá en su propia tierra, en Jerusalén, ¿no? Zacarías capítulo 14, versículo 4, ¿qué dice? Zacarías 14, 4. El juicio ocurrirá aquí en la tierra después del regreso físico del Señor. Léame lo que casi como es minudita la tierra, no alcanzo yo a verla, ¿no? Y se afirmarán sus pies en aquel día
sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Le pregunto, cuando Cristo ascendió a los cielos, claro, resucitó y luego ascendió a los cielos, ¿de dónde se fue? Del monte de los olivos, de ahí. Y los ángeles que vieron que se fue y que estaban los apóstoles, le dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Es decir, que cuando Cristo regrese, y no estoy hablando del arrebatamiento, cuando Cristo regrese a reinar, ¿dónde pondrá sus pies? En el monte de los olivos. Entonces se está suponiendo que ahí va a ser el terreno, oiga, el lugar donde se llevará este juicio, ahí en su propia tierra, ¿no? Ahora, eso es lo que dice Zacarías, pero Ezequiel también habla acerca de cómo Dios va a hacer juicio a su pueblo. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 20, versículo 34 al 38? Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, a la tierra de Israel no entrarán. Yo lo he resumido el versículo, pero si quiero lo leemos ahí. ¿Qué dice ahí? Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Siga. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Mire, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Qué más? Os haré pasar, ojo, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Por ese juicio. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Sabrán que yo soy Jehová. Quiere decir que a un israelita malcriado, que ha violentado la ley de Dios y que no se ha arrepentido y ha hecho cualquier cosa, que ha negado a su Señor, va a ir a juicio. Y esto, ¿sabe de qué habla? Pongamos nosotros ¿qué? Las barbas en remojo. Hay cristianos que viven, hermanos, qué bárbaros. Habrá al final, hermanos, tremendo, ¿no? Ya leímos lo que dijo ahí Ezequiel, ¿verdad? Ahora quiero que lea siempre Israel bajo juicio. Mateo 25, 1 al 30. Ese capítulo es bastante amplio. No lo voy a leer todo, nomás lo voy así a resumir. ¿Qué sucede ahí? Ahí aparecen unas figuras, la figura de las 10 vírgenes y la figura de los, ¿cómo se llaman los de los talentos? De los siervos. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta parábola era y es para Israel. Siempre nosotros como predicadores la hemos aplicado a la iglesia, porque hay gente, hermanos, que está en otra cosa, ¿no? Pero es para Israel, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el problema? Las insensatas, tomando de sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Y qué sucedió? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Y qué más pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo,
tardándose el Mesías, tardándose Cristo, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Ajá, todas, pero aquí viene el problema. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero ahí va. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Siga. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La mitad se quedó afuera. No crea, Israel no crea que no la va a ver prieta. La van a ver. Ahora, ahora vean la otra parábola, ya no es de las vírgenes, sino que trata, donde habla de los talentos, allá adelantito, ¿no? Mire, es que Israel, hermanos, realmente, no sé qué decirle. Nosotros muchas veces creemos que porque es israelita, no, si son seres humanos que cometen errores. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos, dice Jesús, es como un hombre que yéndose lejos, se refería a él, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro le dio 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Jesús se fue, pero ¿qué más? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¡Qué bien! Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero ¿qué más? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Siempre hay gente, ¿verdad? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando Cristo regrese va a arreglar cuentas con Israel, ¿no? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Ese señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor o de tu Señor. Pero, ahí viene el pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, tú conocías que eres hombre duro, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Pero aquí viene lo duro: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, esto es lo duro, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Punto. Estos negligentes son los que no entran al reino milenial. ¿Cómo se llama eso? Juicio. ¿En qué concluimos entonces, hermanos amados? Mire, es necesario poner atención a todo esto, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál es el resultado del juicio? El resultado del juicio es: los no salvos serán contados de la tierra, o serán echados de la tierra, a la tierra de Israel no entrarán. Estos que acabamos de ver, la aplicación que se hace en las 2 parábolas, las 10 vírgenes negligentes, el siervo infiel, representan a ese remanente rebelde que dijo el Señor de Israel, que no va a entrar en el reino milenial, ¿no?
esto está grave, ¿no? No va a entrar, ¿no? Así es. Así es que los no salvos serán cortados de la tierra. A la tierra de Israel no entrarán. Y al siervo inútil, pues será echado en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, según lo que hemos visto, ¿no? Los no salvos serán antes del milenio. Los no salvos serán antes del milenio y no fueron salvados. Los salvos serán admitidos en la bendición del milenio. ¿Cómo se llama eso? Juicio. ¿No cree usted que todos los que estén vivitos van a entrar al milenio? Dije que no tiene nada que ver con los resucitados. Porque la gente que esté viva, con carne y hueso, va a entrar al milenio. Pero el problema está con los israelitas, que va a hacerle juicio a Dios por rebeldes, ¿no? Ahora, esto hay que reflexionar. Mucha gente de la iglesia, hermano, es rebelde. Y se están haciendo ilusiones. Qué peligroso eso, ¿no? Terminemos porque el tiempo se me acabó, ¿verdad? El número 3. La restauración de Israel. Israel, ese pueblo, será restaurado en su tierra. ¿Qué dijo Ezequiel 28, 25 al 26? Dios ahí deja ver su misericordia y su amor. Dios ha sido paciente. La gran paciencia de Dios, ¿no? Sí. ¿Usted cree que dentro de los israelitas no ha habido gente perversa? ¿Se acuerdan ustedes la iglesia de Esmirna? ¿Quiénes eran los que los denunciaban ante los romanos? Israelitas, judíos. Y los mataban. Ha habido pueblo de Israel rebelde que no entrará. Pero la iglesia, dentro de nosotros como iglesia, hay gente también rebelde que le vamos a dedicar mucho tiempo cuando hablemos de los gentiles. Pero hablemos de la restauración de Israel. Será restaurado en su tierra, es decir, regresará. Ezequiel 28, 25 al 26. Ezequiel 28, 25 al 26. Habitarán en su tierra y estarán seguros. Vamos, ¿qué dice ahí? Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales esté esparcido, entonces, ¿qué pasará? Me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Mire qué lindo es mi Dios. Él no es vengativo. Él es misericordioso. ¿Y quién no sabe que Israel en toda la historia se portó mal? Ay, hombre, se portó mal. Pero Dios ahora dice: lo voy a traer, lo voy a reunir, lo voy a restaurar. Veamos otra porción. ¿Qué dijo ahí? Amós 9, 14 al 15. Amós 9, 14 al 15. Traeré a mi pueblo Israel y edificarán ciudades y plantarán viñas y comerán del fruto de ellos. Los plantaré sobre tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Leamos todo el versículo. ¿Qué dijo el Señor acerca de su pueblo, de Israel? Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, o sea, uvas, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿Cómo se llama eso? Restauración de su pueblo. Esto es hermoso. Nomás hemos hablado de Israel. Vamos a hablar más adelante de los gentiles, donde entramos nosotros. Espérese, llévala con calma. Ahora demos una mirada a ese pueblo. Miren, hermanos, duele el corazón. Yo prediqué un mensaje recientemente cuando Israel estaba cautivo por 430 años y Dios lo sacó y lo hizo libre de Egipto y de Faraón. Pero en el desierto iban renegando y protestando, diciendo que querían regresar a Egipto. Volvámonos allá, comíamos bien. Cuando ya el pueblo entró, porque Josué los introdujo, recibieron la herencia, las tierras,
Pero ya estando en las tierras, las tribus, se les olvida lo que Dios había hecho y comenzaron a unirse, a ligarse con los cananeos, los filisteos y todos los eos de ahí, y dejaron a Jehová y siguieron a los ídolos, a los dioses. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Ingratitud. ¿Cómo se llama? Ser desagradecidos. A mí me da miedo esas historias, ¿sabe por qué? ¿Usted cree que la iglesia no se parece? Cuando nosotros, ¿dónde estábamos? Arruinados, cuitados, óigame, completamente hundidos en desgracia. Y Jesús de ahí nos sacó y nos hizo libres. Pagó el precio con su sangre. Y hay veces que nosotros, ¿con qué le pagamos? Con regresarnos otra vez a la porquería, a la basura, al mundo, ¿no? Al pecado. Hay ingratitud. Sin embargo, aquí el aprendizaje es, con todo y eso, Dios amó a su pueblo y ama a su pueblo y lo va a restaurar en el reino. Nosotros tendremos también nuestro turno. Yo quiero que cerremos. Ya no piense en los israelitas. Piense en usted, pensemos en nosotros. ¿Realmente somos gente agradecida con el Señor? No responda. Yo le decía a alguien, ¿cuántas almas se salvan? Vaya, este gordito que tengo enfrente, ¿cuántos se han salvado en este año porque tú lo llevaste a Cristo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3. No vayas a mentir, ¿oíste? Que es pecado. Pero bueno, si han salvado 3, te salvaste, papá. Pregúntale ahí al bicho ese, ¿no? Ya tiene 21 años. ¿Cuántos se han salvado porque tú le has llevado a Cristo? Ni uno. Sos un desagradecido. Vamos a preguntarle a este viejito que está enfrente, ¿no? Vamos, viejito, ¿cuántos se han salvado este año porque usted les habló de Jesús? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos? ¿Cuántos se han salvado? 1. Se salvó de la... Oiga, dice, se han salvado 35. Entonces lo felicito. Ya no sigo, no vaya a ser que me vayan a mentir, ¿no? Pero por favor, métase en la cabeza y en el corazón. Basta que el diablo se haga los bigotes matando gente y usted con la boca cerrada, ¿no? Yo le decía hoy a un estudiante, Carlos, tengo un nuevo estudiante, pero son estudiantes que ellos dicen, yo quiero estudiar, pero con ustedes. Le digo yo, mira, que nunca se te olvide lo que le dijo Jesús a Pablo. Te envío para que les abras los ojos. Eso está en Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Te envío para que les abras los ojos. Que dijo 2 Corintios 4:4, que el diablo tiene a la gente ciega. Oiga, ciegos. Te envío para que les abras los ojos. Esa debe ser la misión. Yo le llamo los 4 paras, porque luego es para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tercer para que se conviertan del poder de Satanás a Dios. Y el cuarto para que reciban, dice Jesús, por la fe en mí, el perdón de pecados. Metas eso, no descanse. Porque si estamos hablando que un día vamos a ir al cielo a recibir las coronas, los premios, ¿qué va a recibir usted? Si no le aparece nada ahí, ¿no? Compenétrese, oye, vamos a orar. Dígale, mi Padre, estamos esperando, Señor, el gran día de tu regreso. Estamos esperándolo. Mi Señor, nos trasladarás a los mismos cielos. Mi Dios. Pero cuando estés reinando aquí en la tierra, reinarás con Israel y reinarás con nosotros. Pero ¿cuántas personas, Señor, podrían estarse perdiendo diariamente? ¿Cuántas personas? Mi Dios amado, mi Jesús, enséñanos, pero sobre todo, motívanos a salvar a la gente,
a sacarlos de la esclavitud. Te lo suplicamos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Oh, gracias, mi Padre bueno. Gracias por tus misericordias. Heme aquí, aquí estoy, dígale. Aquí estoy. Quiero honrarte, dígale. Llevando el pregón, la noticia. Quiero honrarte, mi Dios amado, mi Señor. Llevando las buenas nuevas de salvación a las personas. Que yo sea el instrumento tuyo. Te lo ruego, te lo suplico. Usa mi boca, mi Dios amado. Quiero ir, pero quiero que vayas conmigo. Te lo ruego, te lo pido, mi Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Gracias, mi Padre, por tus misericordias. Amén. Y decimos todos, amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.